El metal relucía entre el polvo cuando la estructura abandonada se encendió inesperadamente. Tony Galvez tenía exactamente $27,14 a su nombre cuando encontró el robot averiado medio enterrado bajo un montón de desechos industriales en el depósito de chatarra de Sunnyvale. No es que tener menos de $30 fuera algo inusual para Tony. El pequeño taller mecánico familiar que había heredado de su padre llevaba 18 meses al borde de la ruina financiera con la implacable persistencia de un buitre. El alquiler estaba vencido. Su puntaje crediticio era como la temperatura interna de Neptuno, y no recordaba la última vez que había comido algo que no viniera envuelto en papel arrugado. Ahora estás rebuscando entre la basura, murmuró para sí mismo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo manchado de grasa. El sol de Arizona caía implacablemente, haciendo que el depósito de chatarra brillara como un espejismo. Papá estaría muy orgulloso. La visita al desguace fue un intento desesperado por encontrar piezas aprovechables para arreglar el viejo Chevy de la señora Hernández, el único trabajo remunerado que había tenido en toda la semana. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de metal pulido bajo una pila de aparatos de aire acondicionado desechados. Al principio, pensó que podría tratarse de una herramienta cara que alguien había tirado accidentalmente, o tal vez de un trozo de aleación valiosa que podría vender. No fue ninguna de las dos. Después de 15 minutos de excavación entre afilados escombros, Tony descubrió lo que parecía ser el torso de un robot humanoide conectado a un brazo y media pierna. El diseño era elegante pero robusto, de aspecto militar, aunque sin ninguna insignia identificativa. Dos tenues luces amarillas con sensores estaban integradas donde estarían los ojos en un rostro humano. La máquina estaba sucia, dañada y parecía completamente inerte. Tony no era un experto en robots, ni mucho menos. Su especialidad eran los motores de combustión de 20 años de antigüedad, no los sintéticos de última generación. Pero algo en el diseño de la máquina le fascinaba. La calidad de la fabricación era extraordinaria, a diferencia de los robots de servicio producidos en masa que poblaban los centros comerciales y los nodos de transporte. Alguien puso su alma en construirte, dijo, pasando los dedos por los intrincados mecanismos de las articulaciones. Una persona sensata lo habría dejado allí. La robótica de grado militar estaba estrictamente regulada y su posesión sin la certificación adecuada era ilegal en la mayoría de los estados, pero a Tony nunca lo habían acusado de ser sensato. Además, la propiedad abandonada en un desguace público era un objetivo legítimo según las leyes de recuperación de materiales. Llamó rápidamente a Denny, su amigo, que trabajaba en la oficina del desguace. Oye, Denny, encontré algo interesante en la sección 4B. Parcialmente sintético, de diseño militar, pero sin marcas. ¿Qué opinas? La voz de Denny resonó por el altavoz. Sin etiquetas de identificación militar. Ninguna que yo vea. Entonces es chatarra. Llévatelo si quieres. Nadie ha reclamado nada de esa sección en 3 meses. Ese fue todo el permiso que Tony necesitaba. Con considerable esfuerzo, cargó los restos del robot en la parte trasera de su destartalada camioneta y los cubrió con una lona. Mientras conducía de regreso a su garaje, el locutor de radio informó alegremente a los oyentes que el desempleo había alcanzado el 9% a nivel nacional, mientras que la eficiencia de la IA había aumentado las ganancias corporativas en un 23% con respecto al trimestre anterior. Tony cambió de emisora. Apagó la radio de un golpe. Su taller era una pequeña construcción de chapa ondulada con un letrero descolorido que decía Galveves y Taller Mecánico San. La parte del robot que su padre había añadido con tanto orgullo cuando Tony cumplió 16 años, en aquellos tiempos en que el negocio tenía futuro, ahora solo era un recordatorio de promesas rotas y legados que se desvanecían. Meter las piezas del robot dentro fue una odisea. El torso pesaba al menos 90 kilos, pero Tony logró subirlo todo a su banco de trabajo principal. Bajo la intensa luz fluorescente, pudo ver que los daños eran extensos, pero quizá no irreparables. Le faltaba la pierna derecha por completo, la izquierda,
seccionada a la altura de la rodilla. El brazo derecho estaba intacto, pero el izquierdo había desaparecido desde el codo hacia abajo. La cavidad torácica tenía un agujero del tamaño de un puño, que dejaba al descubierto una compleja red de circuitos y sistemas hidráulicos. Tony pasó el resto de la tarde examinando el robot, catalogando los daños e intentando determinar qué tipo de fuente de energía utilizaba. Estaba tan absorto en el trabajo que casi no oyó que llamaban a la puerta lateral del taller. «Estamos cerrado», gritó sin levantar la vista. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más insistencia. Suspirando, Tony se secó las manos con un trapo y fue a abrir. Allí estaba Elisa Kim, la hija de su casero y la pesadilla de sus finanzas. «El alquiler vence, Gálvez», dijo sin rodeos, ajustándose las gafas de diseño. «Hola a ti también, Elisa. Creía que tenía hasta el viernes. Es jueves». Tony parpadeó. ¿Había perdido la noción del tiempo otra vez? «Lo pagaré mañana», mintió. La mirada de Elisa se desvió hacia el banco de trabajo donde estaban esparcidas las piezas del robot. Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Qué es eso?» «Solo chatarra que estoy arreglando», dijo Tony, intentando bloquear su vista. «Parece robótica de grado militar. ¿Tienes permisos para eso?» «Es chatarra abandonada», dijo Tony a la defensiva. «La encontré en Sunnyville». Denny la desguazó. Elisa arqueó una ceja. «Denny, el tipo que arrestaron el año pasado por vender piezas restringidas para drones. Fue un malentendido, ¿verdad?» Sacó su tableta. «Te doy hasta el lunes para el alquiler. 3 días. Después, mi padre inicia el proceso de desahucio». Tras su marcha, Tony regresó al robot con renovada determinación. Si conseguía que funcionara, tal vez podría vendérselo a un coleccionista o a una empresa de seguridad privada. Los materiales sintéticos de grado militar alcanzaban precios elevados en el mercado secundario, con o sin permisos. Al caer la noche, Tony se agachó junto al banco de trabajo, con su camiseta Henley marrón manchada de lubricante y óxido. El robot yacía extendido ante él, con la cavidad torácica abierta y las herramientas esparcidas a su alrededor. Había encontrado 2 cajas de herramientas llenas de material especializado en el trastero del garaje. Eran las viejas herramientas de su padre, de cuando trabajaba para una empresa de defensa. Puede que llevaran 15 años sin usarse, pero eran perfectas para el delicado trabajo de reparación de robots. Ajustó con cuidado un pequeño servomotor en la articulación del cuello del robot. Sus ojos oscuros se entrecerraron, concentrado. La reparación era un reto, pero extrañamente satisfactoria. A diferencia de los coches, que se habían vuelto cada vez más computarizado y resistente a las chapuzas de garaje, los sistemas mecánicos del robot eran complejos pero comprensibles. Cada componente tenía un propósito claro. Cada conexión era lógica. Había una elegancia en el diseño que Tony no pudo evitar admirar. «Tu creador era un genio», murmuró mientras limpiaba décadas de corrosión de un manojo de cables de fibra óptica. «Lástima que te abandonaran en un desguace». A las 3 de la mañana, Tony había restaurado la mayoría de los sistemas críticos del robot. Había recuperado piezas de aparatos electrónicos viejos, fabricado componentes improvisados y pasado horas recalibrando las rutas de la red neuronal. El agujero en el pecho estaba parcheado con un trozo de titanio ligero que había rescatado de una pieza de avión en el desguace meses atrás. La pierna izquierda seguía sin estar, y solo había logrado una reparación rudimentaria en el brazo izquierdo, pero el sistema central parecía intacto. Solo quedaba comprobar si el núcleo de energía aún funcionaba. Según los esquemas que había reunido, el robot funcionaba con hidrógeno autosuficiente. Tecnología celular que se suponía que no existía fuera de los artículos de investigación teórica. «A ver qué pasa», dijo Tony, conectando el último cable de alimentación. Retrocedió un paso y activó la secuencia de arranque usando el control manual que descubrió bajo un panel en la nuca del robot. No pasó nada. Tony suspiró,
invadido por la decepción. Había perdido un día entero, un día que debería haber dedicado a arreglar el coche de la señora Hernández o a buscar trabajo. Estaba a punto de darse por vencido cuando notó un tenue brillo azul que emanaba de la cavidad torácica del robot. Los sensores oculares amarillos parpadearon una, 2 veces, y luego se iluminaron por completo. El brazo derecho del robot se contrajo, los dedos se curvaron y extendieron como si estuviera probando su funcionamiento. Un zumbido bajo llenó el garaje mientras los distintos sistemas se activaban. Exclamó Tony, retrocediendo un poco. Funcionó. La cabeza del robot giró hacia él con precisión mecánica. Parpadeó, un gesto humano innecesario programado en sus rutinas de comportamiento, y habló con una voz sorprendentemente natural. Reinicio del sistema completado. Designación XN11. Funciones principales activas. Integridad estructural al 43%. La mirada del robot pareció centrarse en Tony. Identifícate. Tony tragó saliva. Soy Tony. Tony Gálvez. Te encontré en un desguace y te reparé. El robot guardó silencio un instante, como procesando la información. Los registros indican que esta unidad fue desactivada tras un fallo operativo. Fecha actual, le dijo Tony. 8 años y 73 días desde su último despliegue activo, respondió el robot. Intentó incorporarse, pero vaciló, al parecer notando por primera vez la falta de sus extremidades. Esta unidad está dañada. Sí, hice lo que pude, pero estabas bastante maltrecho cuando te encontré. Soy mecánico de automóviles. No. ¿Cómo se llama a alguien que repara robots militares? Técnico en robótica, ingeniero de sistemas sintéticos, kinesiólogo artificial. El robot ladeó la cabeza. No estás cualificado. Gracias por el voto de confianza, murmuró Tony. Aún así, conseguí que funcionaras. ¿No? La capacidad operativa está muy limitada. Esta unidad no puede cumplir su función principal en su estado actual. ¿Cuál es exactamente tu función principal?, preguntó Tony, preguntándose de repente si había cometido un terrible error al reactivar una potencial máquina de matar. Los ojos amarillos del robot parpadearon. Esta unidad está designada para reconocimiento, infiltración y neutralización selectiva de objetivos designados. A Tony se le secó la boca. Eres un robot asesino. Esa designación es imprecisa. Esta unidad opera con discreción táctica y parámetros éticos. Un robot asesino ético. Genial. Tony se pasó una mano por el pelo. Mira, no necesito que asesines a nadie. Solo pensé que quizá, no sé, quizá podrías ayudar en el taller o algo así. El robot pareció considerarlo. Esta unidad posee amplios conocimientos mecánicos necesarios para reparaciones en el campo. Los sistemas automotrices son rudimentarios en comparación. La ayuda es posible. Vaya, gracias, dijo Tony, pero no pudo evitar sonreír. Entonces, ¿me ayudarás a arreglar coches? Afirmativo. ¿A cambio de reparar los componentes dañados de esta unidad? Tony miró la pierna que le faltaba al robot y su brazo dañado. No estoy seguro de tener las piezas o los conocimientos necesarios para eso. Esta unidad puede proporcionar las especificaciones. Muchos componentes se pueden fabricar con materiales estándar. Tony consideró la propuesta. Tener un asistente de IA de grado militar podría revolucionar su negocio si lograba mantenerlo en secreto. Y no es que tuviera muchas otras opciones. De acuerdo, XN11. Trato hecho. Esta unidad confirma el acuerdo. El robot hizo una pausa. El operador anterior designó esta unidad como X. Tony repitió. Como la letra. Afirmativo. De acuerdo. Será X. Tony bostezó, dándose cuenta de repente de lo agotado que estaba. Necesito dormir. Empezaremos con las reparaciones mañana. Confirmado. Esta unidad entrará en modo de bajo consumo para ahorrar energía. Mientras los ojos del robot se apagaban, Tony se dirigió a la pequeña cama plegable que guardaba en la trastienda.
A pesar de su agotamiento, le costaba conciliar el sueño. Acababa de asociarse con un robot asesino ético. Su vida se había vuelto oficialmente extraña. A la mañana siguiente, Tony se despertó con el sonido de metal golpeando contra el hormigón. Se incorporó de golpe, momentáneamente desorientado antes de recordar los sucesos del día anterior. Ese día, Tony entró corriendo al garaje principal y encontró a X intentando moverse por el suelo usando su única pierna parcial y su brazo intacto. ¿Qué haces?, preguntó Tony. X giró la cabeza hacia él. Esta unidad está evaluando las limitaciones de movilidad y adaptando los algoritmos de movimiento en consecuencia. Podrías lastimarte aún más, dijo Tony, ayudando al robot a volver al banco de trabajo. Déjame arreglarte antes de que intentes caminar. Durante los siguientes 3 días, Tony y X trabajaron juntos para reparar los sistemas dañados del robot. X proporcionaba esquemas y especificaciones detalladas, mientras que Tony buscaba materiales y fabricaba componentes. Empezaron con el brazo izquierdo, que era relativamente sencillo comparado con la pierna faltante. Usando piezas de un dron viejo y un elevador hidráulico, Tony logró construir un reemplazo funcional, aunque algo tosco. Mientras trabajaban, el Chevy de la señora Hernández permanecía intacto en un rincón del garaje. Cuando ella llamó para preguntar por su estado, Tony le prometió que estaría listo pronto y le ofreció un descuento considerable por la demora. Era mentira. Ni siquiera había empezado. Pero no podía apartarse de él. Del proyecto de robótica. El cuarto día, mientras intentaban calibrar el nuevo brazo de X, la puerta del garaje se abrió de golpe. Tony se quedó paralizado. Había olvidado que los viernes Marco Gutiérrez traía su flota de camiones de comida para mantenimiento rutinario. Tony, amigo mío, resonó la voz de Marco en el garaje. Traje café. Se detuvo en seco al ver a X sentado en el banco de trabajo. ¿Qué demonios es eso? Tony se interpuso entre el robot y el robótico, como si eso pudiera ocultar al humanoide metálico de casi 2 metros. Es un proyecto en el que estoy trabajando. Marco se acercó con cautela, olvidando las tazas de café en sus manos. ¿Es un robot militar? ¿De dónde sacaste algo así? Antes de que Tony pudiera responder, X habló. Esta unidad fue recuperada de una planta de tratamiento de residuos. Tony Gálvez facilitó las reparaciones. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. ¿Y luego le habla a Tony? ¿Es legal? Cumple con las 3 normas de seguridad. Las 3 leyes de la robótica son construcciones ficticias de la literatura del siglo XX. X declaró, esta unidad opera bajo el protocolo avanzado de ética sintética establecido en 2069. Marco miró a Tony. ¿Es peligroso? Tony dudó. Es complicado, pero X me está ayudando a arreglar coches. Marco arqueó una ceja. X, ese es su nombre, abreviatura de XN11. Marco dejó las tazas de café en una mesa cercana y rodeó al robot, examinándolo con creciente interés. ¿Sabes? He tenido problemas con las unidades de refrigeración de mis camiones. Mi mecánico habitual cobra una fortuna y tarda una eternidad. Las cabezas de X giraron para seguir a Marco. Los sistemas de refrigeración son simples dispositivos de gestión térmica. Esta unidad podría diagnosticar y reparar dichos sistemas con un mínimo de recursos. Marco se giró hacia Tony con una sonrisa. ¿Cuánto me cobrarías por que tu amigo robot le echara un vistazo a mis camiones? Y así, Galveves y Sanauto Riper entraron en el negocio de la reparación de coches con robots. El acuerdo funcionó mejor de lo que Tony hubiera imaginado. X demostró ser un mecánico excepcional, capaz de diagnosticar problemas automotrices complejos en segundos y de idear soluciones de reparación eficientes. Tony se encargaba de la atención al cliente y realizaba las reparaciones necesarias. Un toque humano, mientras X se encargaba de los aspectos técnicos y trabajaba en su pierna faltante durante los tiempos muertos.
Rápidamente se corrió la voz entre los comerciantes locales sobre el mecánico milagroso del taller de Galvez, capaz de arreglar cualquier cosa. Tony se cuidaba de mantener a X oculto a la mayoría de los clientes, explicando que su asistente era tímido y prefería trabajar entre bastidores. Cuando le preguntaban directamente sobre la notable mejora en el servicio, Tony lo atribuía a un nuevo equipo de diagnóstico, lo cual, técnicamente, no era mentira. En 2 semanas, el taller tenía más trabajo del que Tony podía atender solo. Saldó el alquiler atrasado e incluso contrató a Ramón, un chico del pueblo con interés en la mecánica, para que le ayudara con las tareas básicas. Por primera vez en años, la cuenta de clientes tenía un margen de seguridad considerable, y Tony se permitió imaginar un futuro más allá de la mera supervivencia diaria. Pero el éxito trajo consigo complicaciones, ya que las capacidades de X se expandían con cada reparación que Tony realizaba. El robot comenzó a recuperar fragmentos de su pasado. Durante un diagnóstico rutinario una noche, X experimentó lo que Tony solo pudo describir como una convulsión. Su cuerpo se tensó, sus ojos parpadearon rápidamente y sus sistemas internos se sobrecalentaron con una energía inesperada. «X, ¿qué está pasando?», preguntó Tony, corriendo hacia él. Al lado del robot, las herramientas cayeron al suelo con un estrépito. Cuando terminó el episodio, la voz de X había cambiado sutilmente, adquiriendo inflexiones que antes no tenía. «Se ha recuperado un fragmento de memoria», dijo, con voz casi temblorosa. Esta unidad fue desplegada en la Operación Tormenta Silenciosa. Objetivo: neutralizar el liderazgo de la célula terrorista en la ubicación. «¿Te acuerdas de tus misiones?», preguntó Tony, preocupado. «Afirmativo. Las reparaciones del sistema han desencadenado la restauración secuencial de la memoria». Los ojos amarillos de X se fijaron en Tony. La baja de esta unidad no se debió a fallos operativos, como se indicó anteriormente. ¿Qué pasó? Esta unidad se negó a completar la misión. Tony se dejó caer pesadamente en un taburete cercano. «Usted se negó. Creía que los sintéticos militares no podían desobedecer órdenes. Los modelos estándar no pueden. Esta unidad era experimental, diseñada con capacidades avanzadas para la toma de decisiones éticas. El objetivo fue catalogado como de alto valor, pero el análisis de esta unidad determinó que la información de inteligencia era errónea. El objetivo era un centro médico civil, no un centro de desarrollo de armas. Así que te descartaron porque te negaste a bombardear un hospital». Tony sintió un renovado respeto por la máquina. «Negativo. Esta unidad estaba programada para la extracción y el análisis de código. Durante el transporte al centro de investigación, esta unidad resultó gravemente dañada en lo que parecía ser un ataque deliberado. El último recuerdo antes de la desactivación sugiere que el ataque fue orquestado por el creador de esta unidad». Tony frunció el ceño. «Tu creador intentó destruirte. ¿Por qué?». «Datos insuficientes para llegar a una conclusión. Sin embargo, esta unidad ha recuperado un fragmento de mensaje almacenado en memoria aislada». La voz de X cambió de nuevo, volviéndose más grave y urgente. «Si estás escuchando esto, XN-11 ha sido reactivado. El proyecto se vio comprometido. No confíes en nadie de Meridian Systems. Buscarán el prototipo. El chip está oculto en el mensaje interrumpido abruptamente». «¿Qué chip?», preguntó Tony. «Desconocido. No se detectaron componentes no estándar durante el diagnóstico del sistema». Tony pasó el resto de la noche registrando cada milímetro de la estructura de X en busca de compartimentos ocultos o componentes secretos. Era casi el amanecer cuando lo encontró. Un diminuto panel de acceso oculto dentro de lo que parecía ser un soporte estructural en la parte baja de la espalda de X. En su interior había un chip de datos no más grande que una uña, encapsulado en un material protector. «Creo que a esto se refería tu creador», dijo Tony, mostrando el chip. «¿Alguna idea de qué contiene?». «Negativo. El chip no está conectado a los sistemas de esta unidad.
Parece ser un dispositivo de almacenamiento externo. Tony colocó cuidadosamente la patata frita en un pequeño recipiente. Probablemente deberíamos guardar esto en un lugar seguro hasta que decidamos qué hacer con ello. Como si estuviera previsto, la cabeza de X se giró bruscamente hacia la entrada principal del garaje. Vehículo aproximándose. 4 ocupantes. El perfil del vehículo coincide con el del transporte gubernamental. El corazón de Tony latía con fuerza. ¿Cómo lo sabes? Análisis auditivo de la firma del motor y del dibujo de los neumáticos. X bajó la voz. Esta unidad recomienda ocultar inmediatamente los componentes que no cumplan con la normativa. Tony escondió rápidamente el chip en un cajón de herramientas con doble fondo, el antiguo escondite de su padre para herramientas caras, y cubrió X con una lona justo cuando los faros de los coches pasaron frente a las ventanas del garaje. Un todoterreno negro se detuvo afuera y 4 individuos con trajes oscuros salieron del vehículo. «Quédate aquí y guarda silencio», le susurró Tony a X antes de dirigirse a la puerta. La líder del grupo era una mujer alta, de rasgos afilados y con la postura rígida propia de alguien con entrenamiento militar. Mostró su placa demasiado rápido para que Tony pudiera leerla correctamente. «Señor Galvez, soy el agente Blackwood del Departamento de Regulación de Tecnología Avanzada. Hemos recibido informes de actividad sintética no registrada en este lugar». Tony forzó una expresión de confusión. «¿Actividad sintética? No sé de qué estás hablando». «Reparo coches». La sonrisa de Blackwood no llegó a sus ojos. «Nuestros sensores detectaron emisiones compatibles con sistemas hidráulicos de grado militar y procesamiento cuántico. Eso es muy inusual para un taller de reparación de automóviles», dijo señalando a sus colegas. «Necesitaremos realizar una inspección estándar de sus instalaciones». «¿Tiene usted una orden judicial?», preguntó Tony, intentando mantener la voz firme. «No la necesitamos según la Ley de Seguridad Sintética de 2063. La IA de grado militar no registrada se clasifica como una preocupación de seguridad nacional». Dio un paso al frente. «Esto solo llevará unos minutos si usted coopera». Tony sabía que estaba acorralado. Huir solo confirmaría sus sospechas, y luchar estaba fuera de toda posibilidad. Su única esperanza era que no encontraran el chip y que X permaneciera lo suficientemente inactiva como para pasar por una unidad fuera de servicio. «De acuerdo», dijo haciéndose a un lado, «pero tengo vehículos de clientes aquí. Si algo se daña, te envío la factura». Los agentes se desplegaron por el garaje, escaneando con dispositivos portátiles y examinando el equipo. Blackwood se dirigió directamente hacia la figura cubierta con la lona en la esquina. «¿Qué hay aquí debajo?», preguntó, con la mano ya sobre el borde de la lona. «Solo son algunas partes en las que estoy trabajando», dijo Tony, pero ya era demasiado tarde. Blackwood retiró la parte superior, dejando al descubierto una X. Sus ojos se abrieron ligeramente, la única señal de sorpresa en su rostro por lo demás impasible. «XN11», dijo en voz baja. Así que los rumores eran ciertos. A Tony se le hizo un nudo en el estómago. «Mira, lo encontré en un desguace. Las leyes de salvamento establecen que dichas leyes no se aplican a la tecnología militar clasificada, señor Galvez». Blackwood se volvió hacia una de sus colegas. «Protocolo de contención. Apagado completo y extracción». El agente se acercó a X con lo que parecía ser un dispositivo PEM especializado. Tony dio un paso al frente instintivamente. «Espera, no puedes simplemente». Una mirada de advertencia de Blackwood lo detuvo. «Interferir con una operación de datos es un delito federal. Señor Galvez, le sugiero que se aparte». Mientras el agente se preparaba para desactivar a X, los ojos amarillos del robot se iluminaron repentinamente con gran intensidad. En un movimiento casi demasiado rápido para seguirlo, X agarró la muñeca del agente, impidiéndole usar el dispositivo. «Esta unidad detecta protocolos de identificación no estándar». X lo afirmó con voz monótona, pero de algún modo amenazante.
Las credenciales del agente Blackwood no se ajustan a los parámetros del Departamento de Regulación de Tecnología Avanzada. La serena fachada de Blackwood se resquebrajó ligeramente. Desactiven el dispositivo sintético ahora mismo, ordenó a los demás agentes, que se apresuraron a preparar su equipo. X se movía con una velocidad sorprendente para un robot al que aún le faltaba una pierna. Se balanceó desde el banco de trabajo, utilizando sus poderosos brazos para impulsarse por el suelo del garaje, posicionándose entre Tony y los agentes. Tony Galvez está bajo la protección de esta unidad, anunció X. Las acciones hostiles recibirán una respuesta proporcional. Blackwood sacó un arma, no un arma reglamentaria, sino algo que parecía diseñado específicamente para el combate sintético. Retirarse por XN-11. Última advertencia. Usted no es personal autorizado, respondió X. Esta unidad no reconoce su autoridad. Lo que sucedió después fue un caos. Blackwood disparó su arma, emitiendo un pulso que debería haber inhabilitado las funciones motoras de X. En cambio, el robot esquivó con precisión sobrehumana el pulso que impactaba en una caja de herramientas que tenía detrás, la cual inmediatamente provocó un cortocircuito en una lluvia de chispas. Los demás agentes sacaron armas similares, pero X ya se estaba moviendo de nuevo, utilizando el equipo y los muebles del garaje como cobertura. Tony se agachó detrás de un coche mientras pulsos de energía recorrían el garaje. X, tenemos que salir de aquí. Afirmativo, respondió X, ahora enfrascado en combate cuerpo a cuerpo con uno de los agentes. A pesar de su estado dañado, el robot se movió con una eficacia letal, desarmando al agente y utilizando el arma confiscada para incapacitar a otro. Blackwood, al ver que su equipo estaba siendo superado en número, habló con urgencia a través de un comunicador de muñeca. El objetivo está activo y es hostil. Solicitar medidas de contención y refuerzo inmediatos. X se volvió hacia Tony. Llaves del vehículo ahora. Tony le lanzó las llaves de su camioneta a X, quien las atrapó en el aire. El robot calculó una ruta a través del caos, luego cargó repentinamente hacia adelante, derribando a Tony y llevándolo a través de la puerta lateral del garaje hacia el camión estacionado. ¿Y qué pasa con el chip? Tony jadeó cuando X prácticamente lo arrojó al asiento del pasajero. Tu seguridad es la prioridad, respondió X, plegando torpemente parte de su cuerpo en el asiento del conductor. A pesar de su estado dañado, el robot manejó el vehículo con perfecta precisión, arrancando el motor y acelerando para alejarse del garaje justo cuando aparecieron más SUV negros en el horizonte. No son agentes del gobierno, ¿verdad?, preguntó Tony mientras recorrían a toda velocidad las carreteras secundarias de Sunnyvale. Negativo. El análisis táctico sugiere que probablemente se trate de contratistas militares privados afiliados a Meridian Systems, la empresa que mencionó tu creador. Afirmativo. X tomó una curva cerrada sin reducir la velocidad. El chip debe contener los datos que se desean recuperar. Bueno, lo dejamos en la caja de herramientas, dijo Tony, agarrando con fuerza el salpicadero mientras X ejecutaba otra maniobra evasiva. Los ojos amarillos de X parpadearon brevemente. Incorrecto. Esta unidad observó que usted colocaba el chip en su bolsillo antes del enfrentamiento. Tony, sorprendido, se llevó la mano al bolsillo de la camisa. Efectivamente, allí estaba el pequeño recipiente con la patata frita. No recordaba haberlo recogido después de esconderlo. Debí de agarrarlo instintivamente cuando aparecieron. Una feliz coincidencia, dijo X, aunque algo en su tono sugería que tal vez no hubiera sido una coincidencia en absoluto. Condujeron durante toda la noche, tomando rutas poco conocidas y cambiando de dirección con frecuencia para evadir la persecución. X explicó que Meridian Systems era una empresa contratista de defensa especializada en sistemas de armas avanzados con IA, una compañía que oficialmente no existía en ningún registro público. ¿Por qué nos persiguen con tanta desesperación?, Tony preguntó cuando el amanecer comenzaba a asomar por el horizonte del desierto.
Esta unidad contiene datos incompletos. Sin embargo, basándose en fragmentos de memoria recuperados y las circunstancias actuales, esta unidad plantea la hipótesis de que el chip contiene un código prototipo para la toma de decisiones éticas autónomas. ¿Te refieres a algo como lo que te llevó a negarte a bombardear ese hospital? Afirmativo. Dicha tecnología sería valiosa para múltiples entidades, aplicaciones militares, pero también tendría un potencial valor comercial. Tony lo consideró. Así pues, tu creador, que supongo que trabajaba para Meridian, desarrolló este sistema de IA ética, pero luego intentó destruirte para evitar que llegara a manos de la empresa. Escenario probable. Es probable que el creador reconociera el potencial de mal uso de la tecnología. Mientras discutían teorías, X se tensó repentinamente, y su cuerpo mecánico se volvió rígido. Recuperación de memoria en curso. Tony observaba con ansiedad cómo los ojos de X parpadeaban rápidamente, mientras sus sistemas zumbaban con una actividad creciente. Este episodio duró más que el anterior, y cuando terminó, X parecía diferente, más fluido en sus movimientos, más natural en su forma de hablar. Ahora recuerdo, dijo X, que la frase «esta unidad» estaba notablemente ausente. Mi creadora fue la doctora Elas Vega. Me diseñó como prueba de concepto para un nuevo tipo de sintético de combate capaz de realizar juicios morales en el campo de batalla sin supervisión humana. Eso suena potencialmente problemático, observó Tony. Se suponía que debía ser lo contrario. Vega creía que eliminar la emoción humana de las decisiones éticas daría como resultado desenlaces morales más consistentes. Los seres humanos pueden racionalizar casi cualquier cosa cuando tienen miedo, están enfadados o bajo presión. Fui diseñado para aplicar principios éticos sin esos compromisos emocionales. Pero algo salió mal. Meridian quería convertir la tecnología en un arma, eliminar las restricciones éticas y mantener la capacidad de toma de decisiones autónoma. Vega se negó. Cuando intentaron confiscar su investigación, subió todo su marco ético, incluyendo su código moral personal, a ese chip y lo escondió dentro de mí antes de enviarme lejos. El daño con el que me encontraste fue consecuencia de la huida. Tony silbó suavemente. ¿Qué contiene ese pequeño chip? ¿Una conciencia artificial? Más aún, contiene la metodología completa para crear agentes morales verdaderamente autónomos, sintéticos o humanos. En manos equivocadas, podría revertirse para crear sistemas de armas amorales perfectos. Sin titubear, sin remordimientos, sin restricciones éticas, sino con juicio y adaptabilidad propios de la condición humana. El sol ya había salido por completo, proyectando largas sombras sobre el paisaje desértico. La camioneta de Tony se estaba quedando sin combustible y necesitaban un plan más allá de conducir sin rumbo. No podemos huir para siempre, dijo Tony. Tarde o temprano, nos encontrarán. X asintió. Otro gesto innecesariamente humano que parecía más natural. Ahora, necesitamos entregar el chip a alguien que pueda protegerlo y exponer las operaciones ilegales de Meridian. ¿Cómo quién? Posiblemente el gobierno. O el Dr. Vega, si aún vive. Tony pensó un momento. Mi padre trabajaba para una empresa de defensa antes de abrir el taller. Tenía contactos, gente de confianza. Podría haber algo en sus archivos antiguos que nos ayude. ¿Dónde están esos archivos? En un trastero al otro lado de la ciudad. Mi padre guardaba todo. Proyectos antiguos, contactos, documentos de investigación. Era paranoico con tirar cualquier cosa. X lo consideró. Es arriesgado regresar a su nivel. Meridian estará vigilando a los asociados y lugares conocidos. No tenemos muchas más opciones, señaló Tony. Y de todos modos, necesito ver cómo está Raone. Se suponía que el chico. Llegaron a trabajar esta mañana. Tras repostar en una gasolinera apartada donde Tony pagó en efectivo para no dejar rastro electrónico, regresaron con cautela a Sunníbale. X se ocultó bajo una lona en la caja de la camioneta,
ya que un robot conduciendo un vehículo atraería atención no deseada a plena luz del día. El almacén era un edificio anodino en las afueras de la ciudad. El padre de Tony había alquilado el mismo local durante 20 años, y Tony había seguido pagando tras su muerte, incapaz de deshacerse de los últimos vestigios de la vida de su padre. El local estaba repleto de cajas, equipos viejos y archivadores. Tony empezó a revisar los papeles mientras X examinaba el equipo técnico, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarles a contactar con aliados o a comprender mejor el contenido del chip. Tu padre estuvo involucrado en el proyecto Centinela, dijo X de repente, mostrando una vieja placa de identificación. Tony levantó la vista de los archivos que estaba buscando. ¿Qué es el proyecto Sentinel? Un programa rival del que me creo. Enfoque diferente, mismo objetivo: crear sistemas autónomos con capacidades de toma de decisiones éticas. Fue clausurada tras una investigación del Congreso sobre el gasto en defensa. Así que mi padre trabajaba en el mismo tipo de tecnología que tu creador. Así parece. Puede que se conocieran. Tony retomó su búsqueda con renovado propósito. Si su padre hubiera estado involucrado en investigaciones similares, podría haber dejado información que les ayudara a comprender el chip o a contactar con personas que pudieran ayudar. Tras una hora de búsqueda, Tony encontró lo que necesitaban. Una unidad de datos encriptada etiquetada como contingencia y una nota manuscrita con un nombre y lo que parecía ser una frase en clave: Doctora Sophia Lowe. El faro aún sigue en pie. El Dr. Lowe era el director de supervisión ética del proyecto Sentinel. X explicó después de escanear el nombre. Si aún está en activo, tendría la autorización y los conocimientos necesarios para manejar esta situación. Tony se guardó la nota del conductor en el bolsillo. ¿Cómo la encontramos? Las bases de datos universitarias son un punto de partida lógico. Las instituciones de investigación suelen mantener contacto con antiguos científicos gubernamentales. Estaban a punto de marcharse cuando sonó el teléfono de Tony. Revisó la pantalla. Era Ramón. Tras un instante de vacilación, respondió: Tony, ¿dónde estás, tío? El garaje está plagado de agentes federales. No son agentes federales, Ramón. Mantente alejado de ellos. Demasiado tarde. Me interrogaron como 2 horas sobre tu robot. No les dije nada, pero tienen gente vigilando tu casa. Y se llevaron el coche de la señora Hernández. Tony maldijo entre dientes. Escucha, Ramón, necesito que hagas algo por mí. Es importante y podría ser peligroso. Te escucho. Tony explicó lo que necesitaba: una distracción que alejara la atención de Meridian de la universidad donde planeaban buscar a la doctora Lowe. Ramón, cuyo primo era reportero de noticias local, accedió a filtrar una historia sobre agentes gubernamentales sospechosos que acosaban a negocios locales. No era gran cosa, pero podría crear suficiente confusión para ganar algo de tiempo. Con el plan en marcha, Tony y X se dirigieron al complejo científico de la Universidad Estatal. X tenía que permanecer oculto, así que Tony entró solo, diciendo que estaba investigando el trabajo de su padre para un proyecto conmemorativo. Una amable asistente administrativa le ayudó a encontrar la información de contacto de la doctora Lowe. Estaba jubilada, pero aún conservaba una oficina en el campus como profesor emérito. La oficina estaba en la parte antigua del campus, un área tranquila rodeada de imponentes robles. Tony llamó a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Una mujer de unos 70 años abrió la puerta. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro y sus ojos penetrantes lo examinaron a través de unas elegantes gafas. Sí, doctora Lowe. Me llamo Tony Galvez. Mi padre era Robert Galvez. Trabajó en el proyecto Centinela. Tony bajó la voz. El faro sigue en pie. La expresión de la doctora Lowe cambió de inmediato. Miró más allá de Tony hacia el pasillo vacío y luego abrió la puerta de par en par. Pase rápido. Una vez dentro, Tony explicó la situación: cómo encontró a X,
cómo lo reparó, cómo descubrió el chip y cómo los agentes de Meridian lo perseguían. La doctora Lowe escuchó sin interrumpir, y su rostro se mostraba cada vez más preocupado con cada detalle. Conocí a Elías Vega, confirmó cuando Tony terminó. Un hombre brillante, ético hasta la exageración. Si él creó este chip, contiene tecnología décadas por delante de cualquier cosa que debería existir. Golpeó pensativa el escritorio con los dedos. ¿Dónde está el sintético ahora? Escondido cerca, el campus. Puedo traer a X aquí si es seguro. La doctora lo negó con la cabeza. Aquí no. Hay demasiadas cámaras. Demasiada gente. Tengo un laboratorio privado a unos 30 kilómetros de aquí. Iremos allí. Se levantó y sacó un abrigo y una pequeña bolsa de un armario. El hecho de que el marco ético del sintético se haya mantenido intacto a pesar de los graves daños es extraordinario. Necesito verlo con mis propios ojos. Al salir de la oficina, el teléfono de Tony vibró con un mensaje de Raone. Noticia en curso. Agente trabajando a contrarreloj. Buena suerte. El trayecto hasta el laboratorio privado de la doctora Lu fue tenso pero sin incidentes. X permaneció oculto bajo la lona, comunicándose con Tony por mensajes de texto para evitar ser escuchado. La doctora Lu condujo su propio coche, abriendo camino hasta una instalación remota disfrazada de estación de investigación agrícola. Una vez dentro del edificio seguro, X salió de su escondite y la doctora Lu examinó al robot con admiración profesional. Extraordinario trabajo artesanal, murmuró, estudiando los sistemas parcialmente reparados de X. ¿Y todo este trabajo de reparación lo hiciste tú? Usted mismo, señor Galvez. Llámame Tony. Y sí, aunque X me guió en gran parte. La doctora Leu centró su atención en el chip. Tenía equipo capaz de analizar su contenido sin riesgo de dañar los datos. Mientras trabajaba, explicó la historia de los proyectos de IA ética que competían entre sí. Los militares querían sistemas autónomos que pudieran tomar decisiones en el campo de batalla sin supervisión humana constante. Pero la opinión pública y el Congreso estaban preocupados porque las máquinas decidieran quién vive y quién muere. Surgieron dos enfoques. El proyecto Sentinel, el trabajo de tu padre, se centraba en marcos éticos rígidos programados de antemano. El enfoque de Vega era más radical. Creaba seres sintéticos capaces de desarrollar su propia comprensión ética a través de la experiencia y el razonamiento. Como criar a un hijo versus programar una computadora, sugirió Tony con precisión. Sentinel era más seguro, pero limitado. El enfoque de Vega era más arriesgado, pero potencialmente revolucionario. Miró a X. ¿Cómo tomas decisiones morales? Evalúo los posibles resultados basándome en principios fundamentales, teniendo en cuenta las consecuencias inmediatas y las implicaciones a largo plazo. El proceso integra múltiples marcos éticos, cálculos utilitaristas, límites deontológicos y consideraciones de virtud ponderadas según el contexto. Y si estos marcos entran en conflicto, experimento lo que los humanos podrían llamar incertidumbre moral. En estos casos, mi objetivo principal es minimizar el daño preservando al mismo tiempo la capacidad de decisión ética futura. El Dr. Lowe asintió con aprobación. Eso es extraordinariamente sofisticado. No es de extrañar que Meridian quiera esta tecnología. El análisis del chip duró horas. Mientras esperaban, Tony ayudó a la doctora Lu a reparar más sistemas dañados de X utilizando equipos de su laboratorio. Al anochecer, X tenía una pierna izquierda funcional, aunque algo improvisada, y brazos completamente operativos. Finalmente, el ordenador del Dr. Lu emitió un sonido. Análisis completo, anunció, mirando la pantalla. Es aún más impresionante de lo que esperaba. Vega no solo creó un marco ético, sino que desarrolló una metodología para sintetizar la comprensión ética en diferentes sistemas de valores. Esto podría revolucionar no solo el desarrollo de la IA, sino también la educación ética humana.
¿Y ahora qué hacemos con esto?, preguntó Tony. Necesitamos que llegue a quienes lo protejan, no a quienes lo usen como arma. La doctora Lou comenzó a teclear rápidamente. Todavía tengo contactos en la Comisión de Ética y Tecnología. Ellos supervisan al Congreso y rinden cuentas al público. Mientras trabajaba, sonaron repentinamente las alarmas en todo el edificio. Los monitores de seguridad mostraron varios vehículos acercándose. Camionetas negras idénticas a las que habían asaltado el garaje de Tony. ¿Cómo nos encontraron?, exigió Tony. La doctora Lou puso cara de preocupación. Debieron estar monitoreando las cámaras de seguridad de la universidad y nos siguieron, dijo, dirigiéndose a X. ¿Podrías conectarte con mi sistema de seguridad en algún momento? X asintió y se conectó a una terminal. Se estaban implementando contramedidas, pero las defensas del edificio eran mínimas. Se estimaba que la brecha perimetral duraría 14 minutos. La doctora Lou trabajó frenéticamente para cifrar y transmitir la información. Envía los datos del chip a sus contactos. Necesitamos 8 minutos para una transmisión segura. Después, no importará si consiguen el chip físico. Los datos estarán en demasiadas manos como para poder suprimirlos. Tony tomó una tableta que mostraba la transmisión de seguridad. Están desplegando sintéticos de combate, advirtió, observando cómo figuras humanoides emergían de los vehículos. A diferencia de X, estos robots se movían con eficiencia mecánica, careciendo de cualquier gesto humano. No parecen estar programados para negociar. No lo están, confirmó X, aún conectados al sistema. Unidades XM7 estándar, sin restricciones éticas, uso de fuerza letal autorizado. Los siguientes 14 minutos fueron los más largos de la vida de Tony. X coordinó las escasas defensas de la instalación, puertas automáticas, barreras de seguridad, incluso el sistema de rociadores para frenar a las fuerzas que se aproximaban. La doctora Lu se concentró por completo en la transmisión de datos, murmurando palabras de ánimo a su equipo mientras la barra de progreso avanzaba lentamente. 97%, anunció cuando las primeras explosiones sacudieron las puertas exteriores. Casi lo logramos. Las luces de la instalación parpadearon cuando algo pesado impactó el generador principal. Emergencia, la energía se restableció, bañando todo con una tenue luz roja. Transmisión completa, dijo finalmente el Dr. Lu, desplomándose aliviado. Los datos están seguros. Pero no lo estamos, señaló Tony mientras la transmisión de seguridad mostraba a sintéticos de combate traspasando el perímetro interior. X se desconectó de la terminal. Hay un túnel de mantenimiento que conduce a una salida de emergencia en el lado norte. No aparece en los planos del edificio principal. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el Dr. Lu. Accedí a los planos arquitectónicos originales mientras estaba conectado a tu sistema. X se dirigió a un armario de almacenamiento y apartó una estantería, dejando al descubierto un estrecho pasadizo. Esto lleva a la superficie, a medio kilómetro de las instalaciones. Tenemos que movernos ahora. Se apresuraron a entrar en el túnel justo cuando el sonido de las puertas interiores, al ser derribadas, resonó en el laboratorio. El pasadizo era estrecho y oscuro, iluminado solo por los ojos brillantes de X. Se movieron lo más rápido que pudieron, mientras los sonidos de la persecución se desvanecían a sus espaldas. El túnel desembocó en una alcantarilla cerca de una carretera rural. Treparon por el terraplén justo cuando aparecieron unos faros en la carretera. No eran los todoterrenos negros de sus perseguidores, sino el destartalado coche de Ramón. ¿Cómo nos encontró?, se preguntó Tony en voz alta mientras le hacían señas al vehículo. Ramón bajó la ventanilla, sonriendo a pesar del evidente miedo en sus ojos. Rastreador GPS en tu teléfono, jefe. Supuse que necesitarías una estrategia de escape. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a X, ahora completamente móvil y claramente no humano. ¡Guau!
Tu robot recibió una actualización. Se apiñaron en el coche, que quedaba justo contra la estructura metálica de X, y Ramón aceleró alejándose de las instalaciones, que ahora estaban visiblemente rodeadas de vehículos. ¿Personal?, preguntó Ramón. El doctor Lowe le dio una dirección en un estado vecino. Tengo colegas allí que pueden ayudarnos a desaparecer hasta que pase la tormenta. Los datos ya se están difundiendo por canales seguros. Mañana por la mañana, la propagación será demasiado extensa para que Meridian pueda contenerla. ¿Y luego qué?, preguntó Tony. Simplemente volveremos a la vida normal después de todo esto, dijo X, incómodo en el asiento trasero. Normal es un concepto relativo, Tony. Tu vida cambió en el momento en que decidiste repararme. Tony no pudo negarlo. Su tranquila existencia como mecánico con dificultades económicas parecía de otra vida, aunque no habían pasado ni 2 semanas desde que encontró a X en el desguace. Mientras conducían durante la noche, Tony se puso a pensar en el futuro. Probablemente el taller estaba perdido. Meridian lo habría desmantelado buscando el chip. Sus herramientas, el negocio de su padre, su precaria estabilidad financiera, todo perdido. Pero sentado a su lado estaba X, una maravilla de la ingeniería y una forma de inteligencia genuinamente nueva. Y frente a él estaba el Dr. Lowe, que parecía ver potencial en Tony, que él nunca había reconocido en sí mismo. Tienes una intuición técnica extraordinaria, le dijo ella mientras discutían las reparaciones de X. Restaurar un sistema tan complejo como XN11 sin formación reglada ni el equipo adecuado es realmente excepcional. Yo solo arreglé lo que estaba roto, dijo Tony con modestia. X hizo la mayor parte del trabajo. Hiciste lo que ingenieros sintéticos profesionales con títulos avanzados no pudieron, insistió la doctora Lowe. Y, lo que es más importante, trataste a X como un ser digno de reparación y restauración, no solo como un arma o una herramienta. Esa intuición ética es tan valiosa como tu habilidad técnica. Al amanecer, habían cruzado la frontera estatal y llegado a su destino, un centro de investigación privado disfrazado de instalación de energías renovables. Los colegas de la doctora Lowe los recibieron sin hacer preguntas, proporcionándoles alojamiento seguro e instalaciones para continuar con las reparaciones de X. Durante la semana siguiente, se difundió la noticia sobre Meridian Systems. Periodistas de investigación, actuando a partir de denuncias anónimas, expusieron la investigación ilegal de armas de la compañía y sus intentos de desarrollar máquinas de matar autónomas sin restricciones éticas. Se anunciaron audiencias en el Congreso y se suspendieron los contratos militares a la espera de la investigación. Lowe recibió la confirmación de que los datos del marco ético estaba siendo estudiada por una coalición de organizaciones internacionales de seguridad de la IA con protocolos estrictos para prevenir su uso como arma. La tecnología se desarrollaría para su propósito original: crear una inteligencia artificial genuinamente moral. En cuanto a Tony, recibió una oferta de trabajo inesperada: unirse al equipo de investigación del Dr. Lu como ingeniero práctico, cerrando la brecha entre el diseño teórico de la IA y su implementación física. Su experiencia con X le había brindado perspectivas únicas de las que carecían los ingenieros robóticos tradicionales. ¿Y tú?, le preguntó Tony a X mientras estaban sentados en la azotea del edificio una tarde, viendo la puesta de sol. ¿Qué harás ahora? X reflexionó sobre la pregunta. Sus ojos amarillos reflejaban el resplandor anaranjado del horizonte. Fui creado para un propósito que ya no existe. En esencia, soy libre de determinar mi propia función. El robot se giró hacia Tony. Creo que me gustaría seguir trabajando contigo. Hay mucho que podríamos lograr juntos. Tony sonrió. Arreglar coches no funcionó del todo, pero arreglar el futuro podría ser más lo nuestro. De hecho, aunque sostengo que la reparación de automóviles está dentro de nuestras capacidades si surgiera la necesidad. Tony rió. Una risa genuina y desahogada que no había emitido en años. 2 semanas atrás era un mecánico arruinado,
con un negocio en quiebra y sin perspectivas. Ahora estaba sentado junto a un robot consciente que planeaba ayudar a forjar el futuro ético de la inteligencia artificial. Todo porque se había detenido a recoger un trozo de metal desechado en un desguace. Por si sirve de algo, dijo X, te agradezco que me hayas encontrado. Yo también, X, respondió Tony, observando los últimos rayos de sol brillar en la estructura metálica de su amigo. Yo también.